Bueno, damos a todos un cordial saludo de bienvenida. Talleres para Padres recibe en su espacio para capacitaciones al doctor Joshua Germano Perito, experto en legislación educativa. Bienvenido, doctor Joshua. Podemos empezar. Bienvenido. Muy buenas noches, muchas bendiciones, un abrazo fraterno, 7 en punto de la noche de este lunes, que ya iniciamos procesos de la Semana Mayor, de la Semana Santa. Y bueno, en esta semana les vamos a estar acompañando del lunes y hasta el viernes 18 eh, a algunos invitados. Yo soy aquí solamente un colado, un invitado. Me invitaron a ser parte de esta capacitación importantísima, absoluta, total y radicalmente gratuita en el tema del PIAR, del Plan Individual de Ajustes Razonables. Y pues bueno, me solicitaron que abriera porque lo primero que usted tiene que aprender, tener claro, barajar dentro de las posibilidades del PIAR, pues obviamente es el componente jurídico, el bloque jurídico, y no meterse usted en problemas. Entonces, pues gratitud con la doctora Alba Rocío Sandoval Alfonso, que me extendió la invitación aquí para participar de este diplomado con talleres para padres, total, absoluta, radicalmente gratuito, como a ustedes les gusta, gratuito. Y yo hago mi abordaje desde la experticia como perito, coma, experto en legislación educativa. Adicional a ello, pues a mí me acompaña la experticia y el conocimiento, el bagaje que tengo en esos aspectos y en ese tema, porque soy la persona que redactó, que elaboró y desarrolló la T de tutela 532 de 2020, T de tutela 532 de 2020, de la cual voy a hacer algunas referencias, voy a tener algunas referencias importantes en esta capacitación, voy a tener algunas referencias en términos de esta sentencia. Entonces, en ese orden de ideas, es importante generar en el preámbulo que ustedes obtengan una información lo suficientemente precisa, lo suficientemente importante, certera y puntual a la hora del aspecto jurídico en el tema del PIAR. ¿Y por qué tanta importancia y por qué tanta relevancia a este aspecto del PIAR? Pues por la sencilla razón de que dentro del PIAR, en el manejo que usted le brinda y que usted genera conceptual para los derechos de menores, es precisamente que usted está laborando, ejecutando, desarrollando tareas, procesos, ejecuciones con menores de edad, con menores de edad. Entonces, al trabajar usted con menores de edad, eso es delicadísimo, eso no es improvisando. Entonces, por ese lado, usted tiene que tener mucho, pero mucho, pero mucho, pero mucho cuidado, porque usted no puede estar improvisando con la salud mental, con la salud psicológica, con la salud emocional de menores de edad. Usted no puede estar inventando, usted no puede estar allá improvisando. Le voy a dar un ejemplo. Yo tengo una señora que está ahí en TikTok, no voy a decir el nombre porque pobrecita. Y la señora se presenta se autodenomina o se autoproclama como experta en el PIAR y se autoproclama el gurú del PIAR. Entonces yo le escribí con mucho respeto, le dije, venga señora, eh, no esté induciendo al error a la gente, diciéndole a la gente que a un estudiante se le puede iniciar un PIAR sin un diagnóstico, no induzca al error.
No, pero es que eso lo dice el decreto. Y yo, mi señora, eso es un decreto chimbo, mal elaborado, es un decreto improvisado y usted está induciendo al error a mucha gente. Tenga mucho cuidado con ese asunto. Entonces, vamos a ver el por qué la señora está equivocada e induciendo al error, que por supuesto es un delito, artículo 182, agravante 183 y 184 del Código Penal. Pero vamos a ver en un desglose técnico paso a paso, en detalle, como me gusta a mí, bien desglosadito. La invitación la recibo de parte de www.talleresparapadres.org. Ellos son la empresa que capacita a la Policía Nacional de Infancia y Adolescencia. Ellos capacitan en legislación educativa y en ley de infancia y adolescencia a la Policía de Infancia. O sea que medio tienen idea del asunto. Ahí está el contacto que ellos tienen, 302-221-4507. Ese es el contacto que ellos tienen, 302-221-4507. Y allí está su página web. La página web de ellos corresponde a www.talleresparapadres.org. Talleresparapadres.org para que usted sepa, digamos como que está en la otra esquina del desarrollo ejecucional que nosotros mantenemos como Educate para Educar. Talleres para Padres trabaja es demandando a los colegios, demandando a los rectores, demandando a los coordinadores, demandando a los orientadores, demandando a aquellos educadores que la cometen. Nosotros, en Educate para Educar, estamos en la otra esquina. Nosotros defendemos a los rectores, defendemos a los colegios, defendemos a los orientadores, defendemos a los rectores, defendemos a los profesores y educadores. ¿Cuándo hay con qué? Cuando se pueden defender, porque ¿cómo va a defender uno lo indefendible? Y en la otra esquina, pues está Talleres para Padres.org, que me extendió la invitación para el día de hoy. ¿Quién les habla? Me presento ante usted con 3.692 seminarios y conferencias a la fecha. Soy el autor de 4 libros en el tema de legislación educativa y soy el autor de las tutelas T de tutela 532 del 2020, T de tutela 337 del 2022 y T de tutela 249 de 2024, revisados por la Honorable Corte Constitucional en sede de revisión de tutela. ¿Qué importante tiene la T de tutela 532 de 2020? Aquí en el mismo proceso, donde vayamos avanzando, usted lo va a notar y se va a dar cuenta. Me presento ante usted y ante todos los asistentes como perito, punto o coma, para que no haya pleonasmo, experto en el tema de la legislación educativa, con 20 años de experticia. Le he aportado a 3 leyes de la República, entre ellas la 2025 del 2020, en su artículo 5º parágrafo. También aporté para un artículo que aparece en el Código Penal, que le brinda 10 años de cárcel como base, como inicio, a aquellos delincuentes que utilizan a menores para delinquir. Y también participé de la exposición de motivos de otra norma, de otra ley, que es la que prohíbe los vapeadores en el ámbito escolar. Adicional a ello, hace 15 días recibí el galardón como miembro del Parlamento Mundial de Educación, o sea, soy un parlamentario mundial de la educación y fui aceptado en el Parlamento Mundial de Educación por mi desempeño, mi desarrollo y mi labor de 20 años en el tema de la capacitación docente. Entonces, el Parlamento Mundial de la Educación, a través de su vicepresidente, el doctor Kaminsky Melo Cholodowskis, y de su presidente, a quien saludo con mucho respeto y admiración, el doctor Gabriel Pirato Maza, allí en Argentina. Les envío un saludo.
muy respetuoso, especialmente al doctor Gabriel Pirato Massa, presidente del Parlamento Mundial de Educación, que me permitió ser miembro de tan importante gremio. El tema de apertura de este diplomado. Este diplomado va a tener 5 clases. Esta es la clase de apertura y se decidió con los otros ponentes, pues que esta era la más importante en términos de la parte jurídica, entonces que abriera. Yo realmente iba a, ir a cerrar, yo iba a ir a cerrar el diplomado, pero en últimas se habló con los otros ponentes, internamente se definió que, digamos, como que el fundamento jurídico legal de esta cuestión es como la parte más neurálgica y la parte más vertebral. Por eso, entonces yo abro el proceso y la capacitación y el diplomado. Si usted está interesado o interesada en recibir el certificado, pues usted se comunica con Talleres para Padres. No me vayan a empezar a pedir a mi certificado, no. Conmigo no es. Yo solo soy un mero invitado. Repito, aclaro, yo solo soy un mero invitado. Si usted desea la certificación de este diplomado, que a pesar de ser gratuito, usted puede acceder al certificado pagando, pues usted paga su certificado, pues usted ya sí tiene que hablar es con ellos. 302-221-4507. 302-221-4507. Y pues usted les pregunta y les consulta que cuánto vale el certificado y que cómo se lo hacen llegar. Eso sí ya no es conmigo. Tema de apertura. La jerarquía de las normas es ineludible. Ese es el tema que me corresponde a mí y ese es el título de la apertura de este diplomado. La jerarquía de las normas es ineludible. ¿Y qué traduce eso? Pues era lo mismo que yo le decía a esta señora que se dice o se autoproclama o ella se dice a sí misma que es experta en PR y pues que la sigue mucha gente, pero que es mucha gente que está siendo inducida al error. Entonces yo le escribí ahí, le dije, venga, no induzca al error a la gente, eso es un delito. Pero pues hay gente que le entra por un oído y le sale por el otro. Entonces, cuando les llegue su demanda bien bonita, porque los padres de familia de un estudiante sienten que el manejo, la intervención, el abordaje que se le hizo a el síndrome que tiene su hijo o a la enfermedad que tiene su hijo o a la discapacidad que tiene su hijo, consideran que no es el adecuado, pues ya va a venir la demanda y va a venir el problema y va a venir la situación y ahí sí no les va a gustar. Entonces, pues yo les digo, ¿para qué le buscan males al cuerpo? Pero pues la gente le da igual. Jerarquía de las normas es ineludible. Entonces vamos a hablar del PIAR paso a paso y yo tengo que hacer una aclaración. Usted encuentra, porque yo entré, yo ingresé, yo lo leí y lo abordé en la página web del Ministerio de Educación en Colombia. Yo encontré un documento que se llama Documento de Orientaciones Técnicas, Administrativas y Pedagógicas para la Atención Educativa a Estudiantes con Discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Dice que es un documento que ellos actualizaron allá en el Ministerio de Educación Nacional, en el MEN Piroso. Lo actualizaron el 29 de septiembre de 2020 y subtitula Las orientaciones técnicas recogen todos aquellos fundamentos teóricos y normativos que rigen la construcción del documento y su estructura. En ese sentido, las orientaciones se acogen a la actual normativa nacional e internacional, la cual se expone en el primer capítulo. Y tengo que hacerle claridad que eso es mentira y que eso es paja y que está incompleto y que es un peligro. Es lo único que le puedo decir respecto a ese documento de orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas. Y le voy a aclarar por qué. Resulta que estas personas que escriben este documento, más estas personas que desarrollan la escritura, la exposición de motivos y el engranaje como tal del decreto, no saben
no conocen. O si saben y conocen, se hacen los de la oreja mocha. Pero no saben ni conocen en materia de la jerarquía de las normas. Entonces, ¿qué sucede? Pues que estas personas de manera temeraria, de manera irresponsable y de manera peligrosista, así como algunos otros educadores, pues salen a decir que el decreto 1421 de 2017, oiga la barbaridad, oiga la aberración, oiga, yo no sé cómo llegan a profesores. Salen a decir que es que el decreto 1421 de 2017, que por ser reglamentario, que está por encima de la Ley de Infancia y Adolescencia, 1098 de noviembre 8 del 2006, que vuelvo y repito, ese es un mero decreto chimbo, chichipato, improvisado, desorganizado, y que es un decreto que desconoce, inaplica, desatiende, viola, vulnera muchos aspectos de la Ley de Infancia y Adolescencia. Entonces, salen estos ignorantes, sale esta horda de ignorantes a decir que el decreto 1421 de 2017 está por encima de la ley 1098 de noviembre 8 del 2006. Y también salen a decir que este decreto 1421 de 2017 está incluso por encima del deber de cuidado. Y estos decires legalizan y entran a legalizar la improvisación. Y empiezan a improvisar de lo lindo, empiezan a improvisar de lo bonito, empiezan a hacer ahí un circo de improvisación brutal con la salud mental, con la salud psicológica, con la salud emocional de niños con necesidades educativas especiales. Entonces salen a decir, por ejemplo, que a un estudiante se le puede generar y desarrollar un PIAR sin necesidad de diagnóstico. Y la señora esta sale allá en el TikTok bailando de una manera absolutamente ridícula y de una manera absolutamente ignorante, dando vueltas y diciendo que no se necesita, que no se necesita y que no se necesita. Y yo, venga, no se puede ser más ignorante que eso. Usted no puede salir a decir que un mero decreto, un simple decreto, un decreto chimbo, chichipato como este, que es el 1421-2017, improvisado, que tiene muchos vacíos, muchas falencias, muchas fracturas, muchas fisuras, está por encima de la ley de infancia y adolescencia y que está por encima del mismo deber de cuidado y que además se puede legalizar ese verbo rector improvisar gracias a este decreto, que es el 1421-2017. Entonces yo le hago la claridad a usted. Salir a decir eso es tan ignorante como decir que un soldado raso le da órdenes a un general. Así de ignorante se escucha a usted cuando usted habla como una lora, un poco de tonterías y un poco de pendejadas y un poco de yerros ignorantes respecto de este decreto 1421 de 2017. Vamos caminando. La jerarquía de las normas en Colombia se establece de la siguiente manera para que usted lo entiende y va ligada, conexa de la mano a la pirámide de Hans Kelsen. La pirámide de Hans Kelsen dice que en primer lugar, en la cima, está la Constitución, que es la norma de normas, eso dice su artículo cuarto, que es norma de normas y es la norma suprema y que todas las demás normas deben ser coherentes con ella en sujeción, en sometimiento. En segundo lugar, vienen los tratados internacionales, que vienen siendo el bloque de constitucionalidad en un país. Y estos tratados internacionales hacen parte de ese bloque de constitucionalidad y tienen un rango superior a las leyes ordinarias de ese país. Le siguen las leyes ordinarias, que son las leyes que regulan aspectos generales y específicos. Y luego las leyes complementarias, que son las normas que complementan o que adicionan o que reglamentan las leyes ordinarias.
Luego siguen las leyes delegadas, que son normas emitidas por el Poder Ejecutivo bajo la delegación del Poder Legislativo. Y luego le siguen en sexto lugar las sentencias judiciales o las sentencias de la Corte o de las altas cortes, que son las interpretaciones de las normas que han sido realizadas por los magistrados en Colombia. Y luego sigue en séptimo lugar algunos aspectos generales del derecho que se llaman principios del derecho, que son algunos fundamentos que guían la interpretación y la aplicación de esas mismas normas. Entonces, esta jerarquía permite, garantiza, asegura que las normas de menor e inferior grado no contradigan a las de mayor rango. Es decir, lo que está diciendo esa señora en TikTok de manera ridícula e ignorante, que el decreto está por encima de la ley de infancia y que usted no necesita un diagnóstico para ejecutar un plan. Entonces ahí mismo se nota que los que redactaron ese decreto son gente poco y cero idónea, porque esta gente está diciendo que yo le puedo hacer una intervención académica, cognitiva y curricular a un estudiante a ojo, a ojo, a ojo. O sea que yo puedo improvisar con la salud mental, la salud emocional, la salud psicológica y psiquiátrica de un estudiante que además tiene un síndrome o un diagnóstico. A ojo, nada más ridículo y nada más temerario y nada más chimbo que eso en un decreto. Pero salen los defensores de lo indefendible a decir que eso es legal y que eso es legítimo. ¿De dónde? No tengo la menor idea, pero salen a defender. La pirámide de Kelsen señala, entre otros, que los documentos que rigen la educación en Colombia van en unas escalas o escalones o pisos, y yo le brindo los créditos porque esta me pareció la más completica, la más bonita, la más bien arregladita, y la encontré en internet. Esta no la elaboré yo, los créditos son de una estudiante, Caterine Ramírez. Caterine Ramírez. Tengo entendido por la página de donde lo saqué que es estudiante de Derecho. Pues ahí decía eso. Y me gustó esta pirámide porque está bonita, está sencilla pero entendible. Entonces dice que la Constitución Política de Colombia del 91, especialmente en el capítulo primero, trata sobre los derechos fundamentales, o sea, los derechos de primer orden. Y que los artículos 41 y 67 a 72 de esa carta política o de la carta superior habla sobre conceptos y derechos y deberes sobre la educación en Colombia. Después dice que hay algunas leyes, aunque aquí hago claridad, le faltan hartas a Catherine Ramírez, pero pues vuelvo y repito, es el más bonito que encontré y el más completico, o sea, perdóneme, pero discúlpeme, es el menos peor. Habla de la ley 29 de 1990, de la ley 30 de 1992, de la ley 115 del 94, de la ley 387 del 97, de la ley 489 del 29 de diciembre del 98, de la ley 1286 del 2009, de la ley 1448 de 2011, y ahí para. Pero yo le aclaro que son 26 leyes y normas de la República. Son 26, pero pues aquí paran en el 2011. Pues obviamente después del 2011 hay muchas otras más normas que tienen que estar allí, pero pues bueno, esta es la menos peor. Y viene encabezada por la cúpula, la cúspide, que es la Constitución Política de Colombia de 1991. En segundo lugar, las leyes. En tercer lugar, los decretos, y entonces ahí trae el decreto 128 de enero 26 del 76, el decreto 1403 del 93, el decreto 1860 reglamentario de la ley 115 del 94, el decreto 2247 del 97,
el decreto 644 del 2001, el decreto 2562 de 2001, el decreto 2230 del 2003, el decreto 4675 del 2006, el decreto 4674 del 2006, el decreto 4729 del 2007, el decreto 1290 del 2009 y todos los anteriores subsumidos en el decreto 1075 de 2015, que tiene 276 páginas, subsumiendo los demás decretos que han hecho parte de la legislación educativa hasta el 2015. Dice que después vienen las resoluciones, y entonces ahí nombran la resolución 000167 del 31 de mayo de 2006 y la resolución 183 de febrero 2 de 2004 y hasta ahí, pero pues vuelvo y le repito, son muchísimas más normas que aquí nos darían una hora casi nombrándolas todas. Y por último, pues debajo de las resoluciones vienen las sentencias y nombra la T de tutela T025 de 2004 y los autos de la Corte Constitucional. Vuelvo y repito, le otorgo los créditos a Caterina Ramírez, que subió esto a internet, que es lo menos peor que encontré, lo más bonito, lo más agradable y lo más organizado de una pirámide de Kelsen. Por supuesto, si usted mira aquí la pirámide, usted no puede salir a decir de manera ridícula, ignorante, temeraria, irresponsable, que los decretos están por encima de las leyes o que las sentencias de la Corte Constitucional están superior a la ley, como salió a decir por allá un funcionario del Ministerio de Educación. Yo no sé dónde estudió Derecho, pero qué vergüenza esa universidad. Oiga, tocaría averiguar la universidad para pegarle una talajadita en las redes sociales. Que salió a decir que, es que las sentencias de la Corte están por encima de las leyes. No, señor. Las sentencias de la Corte no están por encima de las leyes. Lo que hacen las sentencias de la Corte es analizar y estudiar la constitucionalidad de una norma, de una ley, de un decreto, de una resolución, de un artículo, etcétera. Pero eso no traduce que esté por encima de la ley. ¿Quién le dijo eso? La Corte Constitucional no legisla. La Corte Constitucional no legisla. Por ahí hay profesores, coordinadores, hasta rectores, yo los he visto de manera ignorante y yo no me pongo a pelear con ellos. Yo no entro en debates estériles para no perder mi tiempo. Eh, que dicen que es que la Corte Constitucional está por encima de las leyes. Y yo les digo, ah, bueno, sí, si usted lo dice, sí, así debe ser. No, pero es que ustedes nos debería explicar, y yo no entro en debates estériles. Si usted dice que la Corte Constitucional legisla y que está por encima de las leyes, pues hágale. Yo no entro en debates estériles ni me pongo a perder el tiempo en esas tonterías. Entonces entenderá usted que en el primer lugar, en la cúspide arriba, está la Constitución, en segundo lugar están las leyes, en tercer lugar están los decretos, y en este caso, pues obviamente está su decreto que habla de la inclusión y de los niños con necesidades educativas especiales, y en cuarto lugar están las resoluciones. Entonces eso no es un circo ni es un desorden como lo quieren vender. Cuando usted viene a mí como perito, cuando usted viene a mí como experto en legislación educativa y usted me dice a mí que va a iniciar un PIAR sin un diagnóstico, yo me quedo mirándolo como, a ver, ¿a dónde le salió la tarjeta profesional a este man? Esa tarjeta profesional le salió por allá en un tamal, porque por lo menos en una entidad, en una universidad seria, no creo. Cuando usted me habla de un menor de edad que no tiene diagnóstico, usted lo que me está hablando jurídicamente es de un maltrato infantil por omisión. Por eso cuando yo veo a esa señora allá en el TikTok haciendo bailes ridículos y dando vueltas ridículas allá y saliendo a decir que para elaborar un PIAR no se necesita diagnóstico, yo entiendo que estoy escuchando a un perfecto ignorante.
podrá saber mucho de la parte pedagógica, académica, cognitiva, curricular, eso no lo pongo en duda, seguramente. Pues seguramente sabrá mucho, porque para ponerse uno en una red social como TikTok a enseñar o a explicar, pues como mínimo usted debe saber que si induce al error lo pueden demandar. Que usted no puede estar allá subiendo opiniones ridículas y haciendo bailes estúpidos mientras induce al error a otras personas. Eso como mínimo lo debe saber usted. Y si no lo sabe, pues le tengo una mala noticia. El desconocimiento de la ley a usted no lo exime. Entonces por ahí no es. Cuando usted me habla de un menor de edad, que los papás no me traen el diagnóstico, usted me está hablando es de un maltrato infantil por omisión. Punto. Eso jurídicamente no tiene otro nombre. ¿Que de dónde surge y de dónde emerge? Pues emerge de la Ley 1098 de noviembre 8 del 2006 en su artículo 18, que habla del maltrato infantil y que dice que, ahí lo tengo en azul para que lo revise bien, para los efectos de este código, ¿cuál código? Pues el código de la infancia. Se entiende por maltrato infantil toda forma de. Entonces usted va a entender, oiga, ¿qué es maltrato infantil? Pues la Ley de Infancia y Adolescencia en su artículo 18 le explica claramente qué es un maltrato infantil, mijo. Y le está diciendo que maltrato infantil se entiende o traduce o es toda forma de descuido, omisión o trato negligente, entre otras cosas, ¿no? No estoy diciendo que solo sea eso, pero para lo que yo requiero y necesito y me sirve en este contexto, pues aquellos padres de familia que incurren en descuido, que incurren en omisión o que incurren en trato negligente respecto de la salud de su hijo, o sea, no le tienen un diagnóstico, pues están incurriendo en maltrato infantil. ¿De cuánto estamos hablando? De 4 a 7 años de cárcel. ¿De qué estamos hablando acá? De que usted, profesor, cuando usted permite que esos padres de familia delincuentes incurran en descuido, en omisión o trato negligente contra su propio hijo, además de abandono, que es el artículo 20, numeral 1 de la Ley de Infancia, pues usted es un cómplice de ese maltrato infantil. Por eso me parece absolutamente ridículo, temerario, irresponsable que salga una señora en TikTok a hacer bailes ridículos diciendo que no se necesita un diagnóstico para abordar un PIAR, cuando lo que está es promoviendo, alentando, prohijando un delito de maltrato infantil en descuido, en omisión y en trato negligente. Eso, eso ya de por sí de entrada es bastante delincuente. Y usted es cómplice por omisión de ese descuido, de esa omisión y de ese trato negligente de los papás contra su propio hijo. Ahora, otra definición del maltrato infantil todavía más completa, todavía más coherente, todavía más robusta, todavía más detallada, la encuentra usted en un concepto del bienestar familiar que muchas veces hasta ni siquiera conocen estos funcionarios del bienestar familiar. Qué vergüenza. Dizque funcionarios del bienestar familiar y no saben ni siquiera cuáles son sus propios conceptos. Oiga, lo digo porque me pasó allá en el Valle del Cauca con una funcionaria del bienestar familiar que ella pensó que no, que yo era por allá un traído de los cabellos y que yo era por allá de una empresa pues, de garaje o que yo llevaba por ahí 3 meses en esto. Y me tocó leerle el concepto y decirle, venga, usted toda una funcionaria del bienestar familiar y no conoce ni siquiera
los conceptos de la propia entidad para la cual usted trabaja? ¿No le da vergüenza? Y ahí sí se le pasó los humos, ¿no? Que venía tan crecidita y hablando duro y diciendo un poco de pendejadas que era la super, hiper, mega, ultra, doble, triple, super, doble experta. Y me tocó bajarle de la nube con este mero concepto. Este concepto de maltrato infantil, para que usted entienda, vuelvo y recapitulo, cuando usted me trae a un estudiante al colegio y me dice usted como padre de familia que usted no le tiene diagnóstico a ese menor, yo lo primero que veo es un delito de omisión, descuido y trato negligente frente a la salud de su hijo. Y eso es un maltrato infantil. Entonces dice que de tal manera que no podemos incurrir en maltrato infantil por descuido, por omisión o por trato negligente. Y le debemos estricto acato al concepto 152 del 28 de diciembre del 2017 del señor Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que taxativamente señala dos puntos. Señala que el artículo 18 de la Ley 1098 de noviembre 8 del 2006, además del descuido, omisión y trato negligente, dispone que los niños, niñas y adolescentes serán protegidos, entre otros, contra actos como el abandono físico, emocional o psicoafectivo de sus padres, de sus representantes legales o de las personas, instituciones y autoridades que tienen la responsabilidad de su cuidado y atención. Nótese que aquí entran los padres, que son los biológicos, los representantes legales, que puede ser la abuela, el tío, el primo o incluso hasta el esposo, y las personas, instituciones o autoridades que tienen la responsabilidad de cuidado y atención de ese menor. Entre ellos entran ahí, por supuesto, comisaría, personería, el mismo bienestar familiar, policía de infancia, el CAIVAS y, por supuesto, policía SIJIN y DIJÍN. Y obviamente la fiscalía, ellos ya lo saben, porque son las autoridades que tienen la responsabilidad de cuidado y atención de los menores. Ahora, en la definición de maltrato infantil, según la UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, OMS, y las categorías de maltrato, según la Corte Constitucional, vamos a empezar a desglosar. Vuelvo y le repito por cuarta ocasión, que cuando a usted le llega al colegio un padre de familia, un acudiente, un cuidador, con un estudiante con necesidades educativas especiales y no le traen el diagnóstico, eso es un maltrato infantil por omisión, por descuido y por trato negligente. Eso es maltrato infantil, 4 a 7 años de cárcel. La definición de maltrato infantil según la UNICEF, la Organización Mundial de la Salud y las categorías de maltrato según la Corte Constitucional definen así. La UNICEF define al maltrato infantil como, dos puntos, los niños que sufren ocasional o que sufren habitualmente de actos de violencia física, sexual o emocional, ya sea en el grupo familiar o ya sea en su entorno social. El maltrato, dice la UNICEF, puede ser ejecutado por omisión, supresión o transgresión de sus derechos individuales, como ocurre en este caso. Aquí me lo está ratificando la UNICEF, cuando usted no le brinda la atención en salud para que le den el diagnóstico a su hijo o a su hija, usted está ejecutando el delito de maltrato infantil por omisión, por supresión o por transgresión de los derechos individuales. Pero también hay maltrato infantil por transgresión de los derechos, omisión de los derechos y supresión de los derechos en colectivo, e incluye el abandono completo y el abandono parcial. El abandono completo es que no hace nada por su hijo y el abandono parcial es, en este caso, el par de delincuentes que dicen ser los padres de familia o la madre de familia de este estudiante que tiene necesidades educativas especiales, pero que no lo han llevado para que le generen el diagnóstico. Eso es un abandono parcial, es omisión
descuido, trato negligente y abandono parcial. O sea, artículo 20, numeral 1 de la Ley de Infancia. Por otro lado, este mismo concepto del maltrato infantil dice que la Organización Mundial de la Salud, o sea, la OMS, señala que el maltrato infantil se define como, dos puntos, los abusos y la desatención, o sea, la OMS, Organización Mundial de la Salud, ratifica que no tenerle un diagnóstico a este menor traduce desatención de que son objetos los menores de 18 años. Menores de 18, ahí no dice menores de 14, dice menores de 18. Y que incluye todos los tipos de maltrato físico o de maltrato psicológico o de abuso sexual o desatención o desatención o desatención y negligencia y de explotación comercial o de otro tipo de explotación que le causen o le puedan causar un daño a la salud, al desarrollo o a la dignidad del niño o lo pueden poner en peligro en su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, en el contexto de una relación de confianza o en el contexto de una relación de poder. Y termina cerrando, dice que la exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil. Y luego viene la Corte Constitucional y la Corte Constitucional cierra con broche de oro esta cereza del pastel y le dice que no existe limitación sobre quiénes pueden ser los responsables perpetradores del maltrato infantil. Aquí quiero hacer una claridad. Yo tuve el caso, hago el paréntesis y lo abro. Yo tuve un caso en el municipio de Soacha, aquí pegado a Bogotá. En el municipio de Soacha, pegado a Bogotá, va a ser ya 3 años, un estudiante de 8 años se peleó, se fueron a los golpes, se agarraron con otro estudiante. El uno tenía 8 años y era TDAH, y el otro estudiante era un neurotípico. Y se fueron a los golpes y se pelearon y se agredieron por un carrito. Y el de 8 años, TDAH, no tuvo ningún problema en meterle 2 puños y una patada al de 7 años, con los cuales lo tiró por una escalera de un segundo piso y lo desnucó y lo mató. Entonces salieron allá en ese colegio maravilloso a decir que como era menor de 14 años, que ahí nadie respondía por ese muerto. Y ese caso me lo entregaron a mí. Y yo sí les enseñé que esa impunidad es basura y es mentira. Entonces, cuando usted sale con ese cuento de que el menor tiene diagnóstico y que es Asperger o que es un niño con síndrome de Down o que es un TDAH o bueno, el síndrome que tenga o el diagnóstico que surja y que porque tiene el diagnóstico o porque tiene menos de 14 años no va a responder y que todo es impunidad, deje de estar hablando basura, deje de estar hablando basura. Allí aplica el artículo 142 de la Ley de Infancia. Allí aplica el artículo 2346 y aplica el 2348 del Código Civil. Entonces, deje de estar hablando basura. El artículo 142 de la Ley de Infancia dice que yo puedo denunciar penalmente y denunciar civilmente en reparación a los padres de estos menores. Vaya, busque el artículo 142 de la Ley de Infancia y se desengañe. Y aquí lo complementa la misma Corte Constitucional cuando dice y puntualiza
que no existe una limitación sobre quiénes pueden ser los responsables perpetradores del maltrato infantil. Es decir, que cualquier persona, así tenga 8 años, y mate a otro y no responda penalmente, eso no significa que allí no exista un maltrato infantil. De parte del de 8 años contra el de 7 años, que obviamente no va a ser judicializable, pero sí se lo puedo endilgar, pero sí se lo puedo citar, pero sí se lo puedo allá señalar, sindicar a los padres del agresor. Entonces, ¿por qué hablan tanta basura diciendo que allí es impunidad? No, señor, no, señor. Entonces, dice que puntualiza la Corte Constitucional la definición del maltrato infantil, dos puntos, como toda conducta que tiene por resultado la afectación en cualquier sentido de la integridad física, de la integridad psicológica o de la integridad moral de los menores de 18 años por parte de cualquier persona. Eso dice la Corte Constitucional, que es maltrato infantil. Y usted me sale a mí con la payasada que sale esta señora allá bailando en TikTok diciendo que es que para usted realizar y desarrollar, ejecutar y redactar un PIAR, según usted, que no necesita diagnóstico. Pero aquí le están diciendo que cualquier conducta que tenga por resultado la afectación en cualquier sentido de la integridad física o psicológica o moral de menores de 18 años por parte de cualquier persona es maltrato infantil. Tenga sentido común y saque sus conclusiones y deje de estar hablando tanta basura. De otra parte, en la sentencia C-397 del 2010, sentencia de la Corte Constitucional, C-397 del 2010, o sea, de control de constitucionalidad. Cuando las sentencias dicen C de casa, es control, sentencia de control de constitucionalidad. La Corte Constitucional señaló de manera general cuáles son las categorías de maltrato infantil y dentro de los estudios relacionados con el maltrato infantil desarrolló tres tipos de maltrato infantil. Tres tipos de maltrato infantil que los tres tipos le dan a usted de 4 a 7 años de casa. Empecemos a revisar. De esos tres tipos, en primer lugar, está el maltrato físico, que es el que estaría relacionado con las lesiones personales o el daño en el cuerpo del niño. Y en segundo lugar o segundo término está el maltrato psicológico o emocional, que es aquel relacionado con conductas como las amenazas constantes, las burlas, las ofensas que afectan al niño mental y moralmente. Y aquí aplicaría un híbrido entre este segundo y el tercero, que dice acá la Corte Constitucional, por último, está el maltrato omisivo, maltrato infantil omisivo, que es aquel maltrato infantil que se daría cuando al niño usted lo deja en una situación de abandono o de descuido que puede afectar su vida o su salud. Déjeme decirle que cuando usted no lleva al estudiante, al niño, allá al psicólogo o al psiquiatra para que le brinden un diagnóstico, ese par de delincuentes que se hacen llamar papás están en abandono y en descuido que puede afectar la vida o la salud mental y psicológica de ese niño. Y usted es un cómplice por omisión. Usted en lugar de denunciarlos ante la comisaría, usted en lugar de denunciarlos ante bienestar familiar, usted en lugar de proteger los derechos de ese menor, sale a bailar en TikTok diciendo que no se necesita diagnóstico para el abordaje de un PIAR en un menor de edad, cuando el concepto de la Corte Constitucional, cuando el concepto de la Organización Mundial de la Salud
cuando el concepto de la UNICEF y el mismo concepto del bienestar familiar dicen otra cosa. Y se basa usted en un decreto, que como se lo dije a la señora, eso es un decreto chimbo, improvisado. Y ya le demostré por qué. Porque ese decreto chimbo e improvisado le está diciendo a usted que juegue, que improvise con la salud de un menor y que incurra en abandono y descuido que le puede afectar su vida o su salud mental y psicológica sin un diagnóstico para que se pongan a improvisar y le puedan generar un daño psicológico o emocional a ese estudiante. Espero que lo haya entendido bien. Ahora, cuando usted me está hablando de un menor de edad sin diagnóstico, yo entiendo que usted me está hablando de unos padres de familia delincuentes que incurren en la violación a sus deberes de patria potestad. Entre los deberes de la patria potestad está brindarle la salud, la alimentación, la recreación, el vestido a su hijo, entre otros. Y aquí usted me dice que los padres de familia traen al colegio un estudiante sin diagnóstico. Yo escucho que usted me está hablando de unos padres de familia delincuentes que están violando sus deberes de patria potestad. Cuando usted me habla de un menor de edad sin diagnóstico, yo entiendo que usted me está hablando de unos padres de familia delincuentes que están violando sus deberes como padres. O sea, están violando el artículo 10, el artículo 14, el artículo 17, el artículo 18, el artículo 39 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Eso es lo que usted me está hablando cuando me dice que hay un menor de edad sin diagnóstico yendo al colegio y que usted no ha denunciado a ese par de delincuentes, padres de familia, ante el bienestar familiar, la comisaría, la personería. Usted me está diciendo, usted me está hablando que usted está siendo cómplice por omisión de esta violación a los deberes de los padres de familia en su patria potestad, que vuelvo y le repito, están en el artículo 10, 14, 17, 18 y 39 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Dentro de esos artículos, el 39 de la Ley de Infancia y Adolescencia me habla de las obligaciones de la familia en el artículo 39 y dice que la familia tendrá la obligación de promover la igualdad de derechos, de promover el afecto, de promover la solidaridad y de promover el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Y me dice que cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y de su unidad y que debe ser sancionada. Pero además dice que son obligaciones de la familia, no es que quiera o se le dé la gana, son obligaciones de la familia para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Son obligaciones de la familia protegerlos contra cualquier acto que amenace o vulnere su vida, su dignidad y su integridad personal. Cuando usted me habla de un estudiante que no tiene diagnóstico, usted me está hablando de un par de delincuentes que no acuden a proteger a su hijo contra cualquier acto que amenace o vulnere su salud, su vida, su integridad y su dignidad. Y me está diciendo que usted es un cómplice por omisión. Eso es lo que usted me está diciendo a mí. Entonces, eso traduce que no existe jurídicamente, oiga, no existe, porque es tan terco. No existe
Eso lo que traduce es que no hay excusa, no existe excusa para que un padre de familia llegue sin diagnóstico al colegio. No, que es que a mi hijo no lo han diagnosticado, que porque es que la EPS, que porque es que lo uno, que porque es que lo otro, que no, que es que me mordió un perro, que no, que es que la vaca se me comió la media. Un poco de excusas ridículas y usted haciéndose cómplice por omisión y saliendo a bailar en TikTok diciendo que no se necesita un diagnóstico para elaborar un PIAR, cuando usted lo que me está hablando es de que usted es cómplice por omisión de un maltrato infantil. Cuando realmente no existe una excusa jurídica, no hay excusa jurídica para que un padre de familia llegue sin el diagnóstico de su hijo. Eso también lo dice la Ley de Infancia y Adolescencia 1098 de noviembre 8 del 2006 en su artículo 27, y ahí es donde yo me doy cuenta de que estas personas que salen allá en el TikTok y en otras páginas que he visitado, que visité, son unos meros charlatanes, meros charlatanes. Simplemente copian y bajan de internet y se leen tres o cuatro cosas de internet y ya se creen expertos. Y yo digo expertos en qué. Ya pueden leer noticias de internet, porque realmente expertos no son. Si usted fuera experto, usted diría, venga, 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 venga. Cada que un padre de familia llega a un colegio sin diagnóstico, ese padre de familia delincuente está violando el artículo 27 de la Ley de Infancia y Adolescencia, además de todos los anteriores que le di. Porque le está violando el derecho a la salud a ese menor, dado que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la salud integral. Y mire que se lo coloqué en azul a ver si entiende. Perdón. Dice, leo taxativo lo que está en azul. La salud es un estado de bienestar físico, psíquico y fisiológico. Y no solo es la ausencia de enfermedad. Léalo bien, mijo. La salud es un estado de bienestar físico, psíquico y fisiológico y no solamente es la ausencia de enfermedad. Traduce que cuando usted le permite daños al bienestar físico, psíquico y fisiológico del menor, usted está violándole su derecho a la salud. Cuando usted improvisa un PIAR con un estudiante que no tiene diagnóstico, usted está violándole el estado de bienestar físico, psíquico y fisiológico a ese menor, porque usted está improvisando con la salud de un menor de edad, porque usted está improvisando con la salud de un menor de edad. Oiga, están improvisando con la salud de menores de edad. Y cuando llegue un asesor jurídico, un abogado verdaderamente especializado, un perito que medio lea como yo medio leo, yo no me creo el más, yo medio leo. Pero que le llegue a uno que medio lea y lo denuncie por maltrato infantil y se le vaya con todos estos artículos que yo le he leído de los que llevamos en esta hora y 10 minutos. Yo le digo lo chévere que le va a ir. Entonces vuelvo y se lo leo. La salud es un estado de bienestar físico, psíquico y fisiológico y no solamente es la ausencia de enfermedad. Ningún hospital, clínica, centro de salud y demás entidades dedicadas a la prestación del servicio de salud, sean públicas o privadas, podrán abstenerse de atender a un niño o niña que requiera atención en salud. Ya este mismo artículo le está diciendo a usted de dónde saca usted la basura mentirosa de que hay un estudiante que no tiene diagnóstico. Si el artículo 27 de la Ley de Infancia y Adolescencia, que es del 2006, o sea, usted ha tenido 19 años para leer, 19 años para leer, oiga, ha tenido 19 años para leer y no se lo ha leído, le dice que ningún hospital o clínica ni centro de salud, ni ninguna entidad dedicada a la prestación de servicio de salud
llámese pública o privada, puede abstenerse de atender al niño, niña o adolescente que requiera esa atención en salud. ¿Usted de qué basura habla? Y usted cómplice y bailando en TikTok. Una maravilla. Por otro lado, ese mismo artículo de la Ley de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de noviembre 8 del 2006, en su artículo 27, reitero, dice que incurrirán en una multa de hasta 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o sea, creo que suma más o menos 58 millones. Las autoridades o las personas que omitan la atención médica de niños y menores. O sea que no hay excusa para que usted salga a decir que usted es un padre de familia delincuente que no le tiene el diagnóstico a su hijo. Si el artículo 27 de la Ley de Infancia y Adolescencia, claro y taxativo, le dice que usted lo lleva ya a la EPS, que usted lo lleva a la IPS, que usted lo lleva al centro de salud, al hospital, a la clínica, y que si no lo atienden o que le omiten la atención médica de ese niño o ese menor de edad, usted los puede mandar para que les apliquen una multa de hasta 50 salarios mínimos mensuales vigentes. Artículo 27 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Y no que usted salga a decir ridiculeces y pendejadas en TikTok. Aquí llegamos entonces a la primera conclusión de la ponencia. ¿Cuál es la primera conclusión de la ponencia? Taxativo, puntual y preciso. Eso traduce que no hay una excusa, no existe ningún tipo de excusa para que un padre de familia delincuente llegue sin el diagnóstico para su hijo. No existe, no la hay. De ninguna manera es admisible, de ninguna manera es aceptable alguna excusa. O sea, traduce, no hay excusa para que un padre de familia le llegue a usted al colegio sin el diagnóstico de su hijo. No existe una excusa. Y por su lado, la Ley 1098 de noviembre 8 del 2006 en su artículo 44 le advierte a usted como colegio que usted como colegio tiene unas obligaciones complementarias. Dentro de esas obligaciones complementarias está que los directivos y los docentes de los establecimientos académicos, nótese que ahí no dice colegio privado, colegio oficial, sabatino, nocturna, por ciclos, femenino, militar, adventista, ahí no dice nada de eso, mijo. Dice es establecimientos académicos y comunidad educativa en general, chao y adiós. O sea que aplica para todos los colegios donde haya menores de edad. Deben verbo rector. Usted debe garantizarle a los niños, niñas y adolescentes el pleno, o sea, el completo, absoluto, total, radical respeto a su dignidad, a su vida, a su integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. Traduce, usted no tiene por qué recibir estudiantes que vengan sin diagnóstico, porque usted sería un violador del artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de noviembre 8 del 2006. Vuelvo y repito, violaría el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia. Traduce nuevamente que no hay una excusa para que un padre de familia le llegue a usted sin un diagnóstico, que es lo que usted requiere, que es el primer paso para ejecutar un PIAR. No hay excusa, créame, no la hay, no la hay, no sea terco, no la hay. Pero si usted permite que el padre de familia delincuente le llegue a usted sin el diagnóstico
y usted no hace nada, si usted permite que un padre de familia llegue al colegio sin el diagnóstico de su niño o de su niña y usted no hace nada, pues usted es un cómplice por omisión. Pues usted es un cómplice por omisión. El delito se llama complicidad por omisión. Porque cómplice es aquella persona que colabora de forma activa, en este caso sería de forma pasiva, en la comisión de un delito junto con el autor principal. O sea, usted le está ayudando a ese delincuente padre de familia, usted le está proporcionando ayuda, le está proporcionando apoyo logístico en omisión, usted está evitando generar esa información a los entes de control o usted le está brindando cualquier tipo de contribución que facilita la ejecución de ese delito a ese delincuente padre de familia. Entonces no me salga con el cuento de que no se necesita diagnóstico para iniciar la activación de un PIAR. En ese sentido, también le cabe la palabra que tanto me critican, una horda de ignorantes que no conocen ni siquiera la Real Academia de la Lengua Española, me critican cuando yo les digo que son un pelafustán o que son una pelafustana. Pues le aclaro que en este sentido pelafustano o pelafustana es un adjetivo calificativo despectivo que se refiere a una persona que muestra falta de interés, que es desidioso, o sea, le gusta la desidia, es perezoso, o es una persona negligente en sus responsabilidades o tareas cotidianas. Es un pelafustán. Y se utiliza también de manera coloquial y familiar para describir a alguien que no cumple con sus obligaciones de manera adecuada. O sea, ese rector pelafustán y ese coordinador pelafustán y esa orientadora pelafustana que no denuncian a estos padres de familia delincuentes allá ante la comisaría de familia, ante la personería y ante el bienestar familiar. Recordándole, eso sí, que el delito se comete por acción y por omisión. En este caso sería por omisión. ¿Por omisión por qué? Pues porque si le traen un estudiante sin diagnóstico, usted lo que tiene es que inmediatamente denunciar el hecho, la situación, el acto, ante la comisaría, ante la personería, ante el bienestar familiar. Que ellos no hagan nada, ese no es su problema. Usted tiene el radicado de la denuncia y ya con el radicado de la denuncia usted se salvó el cuello. A usted no le importa si ellos hacen o no hacen. Usted cumpla con la denuncia y chao y adiós. Eso está allí en el artículo 25 del Código Penal vigente, que dice que usted comete el delito por acción o por omisión. Y eso nos lleva a preguntarnos entonces, ¿obedecer primero a quién? ¿Le obedecemos primero al decreto? ¿O le obedecemos mejor a la ley 1098 de noviembre 8 del 2006 en sus artículos 10, 14, 17, 18, 20, numeral 1 y 39? ¿O le obedecemos al artículo 2347 del Código Civil que habla del deber de cuidado? ¿O le obedecemos al artículo 288 del Código Civil que habla de la patria potestad? Ahí le dejo la inquietud. Usted verá si le está cumpliendo a un decreto chimbo, un decreto improvisado, ridículo, que ya le mostré por qué va en contra de la ley, que es un decreto que está violando los artículos 10, 14, 17, 18, 20, numeral 1 y 39 de la ley de infancia. Así de improvisado es ese decreto. Y está violando partes del artículo 2347 del Código Civil. Y está violando a partes del artículo 288 del Código Civil. Patria potestad. Y usted todavía preguntándose a quién le va a obedecer. Una maravilla. Una maravilla. En la premisa número 2 de esta noche,
que ya son las... Venga a ver, miremos acá. Hemos transcurrido 8:20. Entonces, 8:21. Hemos transcurrido ya hora y 20 de capacitación y a esta altura del partido usted ya debe saber que la premisa número 2 es que el delito se comete por acción o por omisión y que eso está consagrado en el artículo 25 del Código Penal vigente y que usted se puede ir por maltrato infantil como cómplice por omisión, porque el artículo 25 del Código Penal colombiano establece que la conducta punible o el delito puede ser realizado por acción o puede ser realizado por omisión. Y entonces le dice también que el autor del hecho punible, o sea, el autor del delito o quien determine a otro a realizarlo, será sancionado con la pena prevista para la infracción, en este caso, maltrato infantil de 4 a 7 años de cárcel. Y que la conducta punible se considera realizada desde el momento de la acción o de la omisión, aunque el resultado se produzca después. Y también se considera que hay un deber jurídico de impedir ese resultado delincuente cuando se asume voluntariamente la protección de una persona o de una fuente de riesgo, que traduce que usted no puede estar recibiendo estudiantes sin diagnóstico, sin haber hecho la respectiva denuncia ante personería, ante comisaría, ante bienestar familiar. Eso traduce que usted no se puede prestar como cómplice por omisión. ¿Cuál sería entonces el delito? Pues usted necesita aclarar que el delito sería maltrato infantil por omisión, maltrato infantil por descuido y maltrato infantil por trato negligente contra un menor de edad. ¿Cuál sería entonces el delito? Pues usted necesita aclarar que estamos ante un delito de maltrato infantil por omisión de cuidado y un maltrato infantil por omisión en la atención médica de su propio hijo, por supuesto, de parte del par de padres de familia delincuentes o de la abuela cuidadora o del tío cuidador o de la tía cuidadora. Como premisa número 3, para que usted vaya entrando en cintura y entrando en el cierre, es que todos estamos sometidos al imperio de la ley. Usted y yo estamos sometidos al imperio de la ley. El padre de familia delincuente está sometido al imperio de la ley. El rector, que también es negligente y comete el delito por omisión de complicidad, también está sometido al imperio de la ley. Que si es el rector de un colegio oficial, pues estamos hablando adicional a lo anterior de un prevaricato por omisión, 414 del Código Penal. Y estamos hablando de que la orientadora pone en juego su tarjeta profesional, porque se supone que es psicóloga o trabajadora social delicada. Entonces, la conclusión número 3 de esta noche, 8:23, 8:24. La conclusión de esta noche es que usted obedece primero a la Constitución, usted segundo le obedece a las leyes, usted en tercer lugar le obedece a los decretos, en cuarto lugar le obedece a las resoluciones y en quinto lugar le obedece a las directivas. Pero siempre debe tener claro, puntual, preciso, contundente, tajante, radical, que usted está sometido al imperio de la ley. Usted no está sometido a lo que le dijo un funcionario, ni una profesora allá, magíster en improvisación, que se autoproclama que experta o experto y que le mete los dedos en la boca a usted y que le dice que no se necesita un diagnóstico que porque el decreto lo dice. Pues resulta que el decreto dice que no se necesita diagnóstico, pero resulta que 5 artículos de la ley de infancia dicen todo lo contrario. No sé si entendió, pero hasta donde yo entiendo, 10 artículos de la ley de infancia pesan 500 veces más que un decreto mal elaborado, chimbo, improvisado, irresponsable y temerario.
porque usted está sometido al imperio de la ley y usted se debe sujetar, además del imperio de la ley, pues obviamente a la jerarquía de las normas. En la premisa número 4 de esta noche, usted debe saber que los rectores tienen unas funciones específicas y entre esas funciones está la de acatar y respetar la norma legislada vigente. No faltará el ignorante, que nunca faltan. No faltará el ignorante que dice, ay, sí, yo respeto el decreto. Y yo, a ver, este señor no entendió nada de lo que hablamos. Pero bueno, así los hay. Y usted debe entender que si usted es un rector oficial y no lo hace, eso traduce prevaricato por omisión, 414 del Código Penal. Y eso lo debe llevar a usted a concluir que si usted es un rector privado y usted no lo hace, no cumple con esas funciones específicas de denuncia contra estos padres de familia delincuentes, pues usted es un cómplice por omisión. Los docentes y los educadores también tienen unas funciones específicas, entre ellas usted docente, educador, orientadora, coordinador. Usted tiene que acatar y respetar la norma legislada vigente. Y si usted es un docente oficial y no lo hace, pues eso le traduce prevaricato por omisión. Y si usted es un docente privado y no lo hace, pues eso le traduce cómplice por omisión. ¿Y qué le da el prevaricato por omisión a estos profesores y rectores de colegios oficiales? Pues el prevaricato por omisión, hermano, solamente le regala en el 414 del Código Penal la definición de que usted va a entrar a 32 a 90 meses de cárcel cuando usted es un servidor público que omite, retarda, rehúsa o deniega un acto propio de sus funciones. Un acto propio de sus funciones es exigirle a los padres de familia delincuentes que en la inmediatez deben aportar el diagnóstico de su hijo que tiene un síndrome o que pertenece al espectro autista o que tiene síndrome de Down o que es TDAH o que tiene algún otro tipo de afectación. ¿Por qué? Porque usted no puede ser cómplice, o sea, no puede ser partícipe dentro del delito y entrar a realizar una conducta antijurídica porque lo van a meter a usted como parte de la realización de ese delito, porque usted ha prestado o una ayuda posterior o una ayuda concomitante o una ayuda previa para que se constituya ese delito por omisión y entonces le va a ir mal como cómplice. Eso se lo aclara el artículo 30 del Código Penal. Y en la premisa número 5 de esta noche, 8:29 de la noche, le aclaran que usted tiene unas obligaciones de ley que están inmersas, taxativas, puntuales, precisas en la Ley de Infancia y Adolescencia 1098 de noviembre 8 del 2006, que es lo primero que usted tiene que cumplir. Usted no cumple primero el decreto, deje de ser ignorante. Inmediatamente yo veo una persona que me habla como lora de ese decreto, yo digo, esa persona es un perfecto ignorante, ese es un badulaque, ese no sabe ni dónde está parado. Frente a las obligaciones de ley, usted le tiene que cumplir primero, es al Código de la Infancia y la Adolescencia. Dentro de sus obligaciones de ley, usted le tiene que cumplir primero a la ley 1618 del 2013, ley 1618 de 2013, le tiene que cumplir primero. La ley 1618 del 2013 en su artículo 10 habla del derecho a la salud y dice que todas las personas con discapacidad tienen derecho a la salud, en concordancia con el artículo 25 de la ley 1346 del 2009, y que para esto se adoptarán las siguientes medidas. Que el Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces deberá asegurarse que el Sistema General de Salud, en sus planes obligatorios, en el Plan Decenal de Salud
en los planes territoriales en salud y en el plan de salud pública de intervenciones colectivas, le garantice la calidad y la prestación oportuna de todos los servicios de salud, así como el suministro de todos los servicios y ayudas técnicas de alta y baja complejidad necesarias para la habilitación y la rehabilitación integral en salud de aquellas personas con discapacidad, y lo tiene que hacer con un enfoque diferencial y en el desarrollo de sus actividades básicas cotidianas. Eso sí lo dice la ley 1618 de 2013. Por ningún lado dice esta ley que un padre de familia puede llegar a un colegio sin diagnóstico. Aquí le está diciendo todo lo contrario. Ley 1618 del 2013. Y por su lado, el decreto 1075 del 2015 dice que los padres de familia tienen unos derechos, que es el conocer con anticipación en el momento de la matrícula las características del establecimiento educativo y el manual de convivencia. Manual de convivencia donde debe estar estipulado, taxativo, radical, tajante, reforzado, que los padres de familia tienen que traer el diagnóstico de sus hijos a la inmediatez. Punto, punto. Y los padres de familia, dentro de sus deberes como padres de familia, están sometidos al decreto 1075 de 2015 en el subsiguiente artículo, que es el 2343, que dice que los padres de familia en su literal sede de casa deben cumplir con todas las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y deben cumplir con las obligaciones contraídas en el manual de convivencia para facilitar el proceso educativo. Y además dice que los padres de familia, dentro de sus deberes, deben comunicar oportunamente y en primer lugar a las autoridades del establecimiento educativo aquellas irregularidades de que tengan conocimiento, entre otras, en relación con el maltrato infantil, el abuso sexual, el tráfico o consumo de drogas ilícitas, y que en caso de no recibir pronta respuesta, pues deben acudir a las autoridades competentes. Traduce: los padres de familia de los estudiantes que han sido agredidos, golpeados, heridos, matoneados, acosados, ya sea por su discapacidad o que han sido agredidos por estos niños que tienen discapacidad, tienen que ir en primer lugar a la autoridad del establecimiento educativo, sea el rector, y que si el rector se hace el de la oreja mocha, no le soluciona, no le camina, no se mueve, no hace nada, usted acude a las autoridades competentes, chao y adiós. Entonces, existen unas obligaciones de ley para los rectores, existen esas obligaciones de ley para los rectores que ojalá no las cumplan. Y ahora sí le hablo de la sentencia T de tutela 532 del 2020. La T de tutela 532 del 2020 me pertenece. En esa tutela me di la pela, me agarré durísimo con la señora magistrada que salió violadora de la Constitución, vulneradora de la Constitución, inaplicadora de la Constitución, y la señora se inventó de su propia cosecha algo que no dice el artículo 68 de la Constitución. La señora cambió el artículo 68 de la Constitución a su acomodo y como le dio la gana. Pero en medio de la pelea que tuvimos allí, en una exposición de motivos que yo les envié de 46 páginas, logré pelearles a ustedes docentes, profesores, coordinadores y rectores. Les logré pelear esto que está en azul, que dice: la ley 1618 de 2013 no pretende que la institución educativa se convierta en un centro de rehabilitación o en un centro médico, como parece entenderlo la institución educativa, y tampoco que los docentes o directivos docentes se conviertan en médicos. Porque yo les critico a los señores de la Corte Inconstitucional que en su payasada, en su ridiculez, en su ignorancia, porque uno imaginaría que siendo magistrados de la Corte son unas personas que son unas eminencias y unas Biblias brutales. Y recuerda uno que uno es un bruto y un pelele y un pelafustán y un fantoche que no sabe nada al lado de estos señores. Pero va uno a la realidad y otra tremenda descachada.
Entonces yo les digo, venga, los colegios no son centros de rehabilitación, los colegios no son centros médicos, los docentes no son terapeutas, los docentes no son agentes clínicos, los docentes no tienen por qué estar cambiando pañales, los docentes no tienen por qué estar suministrando pastillas, los docentes no tienen por qué hacer intervención clínica porque ellos no son agentes médicos ni clínicos, los docentes no tienen por qué estar siendo terapeutas para drogadictos, porque los colegios no son centros de rehabilitación. Me les di una cátedra bien bonita, tan es así que les tocó escribir estos dos incisos. Y en el segundo inciso me dicen que puesto que existen claros límites entre los responsables de ejecutar las medidas para efectivizar el derecho a la salud de las personas en condición de discapacidad y quienes deben ejecutar las medidas en materia educativa, lea lo azul, en el marco de la inclusión educativa, la prestación de los servicios de salud para las personas en condición de discapacidad son y siguen siendo prestados por las entidades que hacen parte del sistema de seguridad social en salud. O sea, usted no tiene por qué estar cambiando pañales, suministrando pastillas, usted no es agente terapéutico ni clínico ni nada que se le parezca. Solo se requiere la existencia de compromisos entre los docentes y los padres de familia, entre los representantes legales y los acudientes del estudiante, que garanticen una efectiva coordinación y respuesta en caso de una emergencia médica o en caso de un accidente. Por ejemplo, punto sobre el cual las instituciones educativas deben garantizar el obrar de manera diligente, se lo puse en azul, sin que implique que los docentes o directivos docentes tengan que asumir el rol de profesionales de la salud. Eso fue lo que me gané para ustedes en esa pelea que me di con la Corte Constitucional en la T de tutela 532 de 2020, que mucha gente ni sabe. Y no se trata de ufanarme ni de echarme glorias, simplemente de decirle, hay gente que lee, a mí me fascina leer, soy autodidacta, he leído más de 3.600 sentencias de las altas cortes y soy un lector brutal, me encanta leer y todo el conocimiento que yo adquiero es leyendo. Por eso para que alguien me gane en un caso, tiene que leer un poquito más que yo o tiene que ser un corruptillo de ellos que pululan en la cloaca judicial vigente. Entonces, en conclusión, para cerrar y despedirnos, usted le obedece primero a la ley, usted le obedece después a los decretos, usted le obedece en tercer lugar a las resoluciones y en cuarto lugar usted después le obedece a las directivas del Ministerio de Educación Nacional, o sea, el MEN, tiros. Y usted está sometido al imperio de la ley y usted de ninguna manera está sometido al imperio de los decretos, mucho menos está sometido al imperio de los funcionarios. Entonces, el decreto 1421 de 2017, en su artículo 2335-14, en la parte de definiciones, dice que para efectos de la presente sección deberá entenderse como, en su artículo cuarto señala, lo que a usted lo induce a improvisar con la salud de menores de edad. Entonces yo le digo, como la señora esta que sale allá bailando y haciendo el ridículo, diciendo que no se necesita un diagnóstico para elaborar el PIAR. Yo le digo, hágalo, hágalo, pero después no se queje. Cuando vengan y le peguen su demanda en lo penal por maltrato infantil y por afectar usted la salud psicológica, emocional o física de ese menor, por no traer el diagnóstico y por ponerse a improvisar, hágalo. Usted llega y se coge el decreto 1421 de 2017 en su artículo 2335-14 y yo me cojo de 8 artículos de la ley de infancia. Y miramos, a ver si usted con su artículo chimbo e improvisado del decreto 1421 de 2017 me va a tumbar 8 artículos de la ley de infancia. Hágalo, hágalo.
pero después no se queje. Y finalmente, en la premisa número 6 de esta noche, yo le doy el ejemplo de que usted debe garantizar al menor en el ámbito escolar, como se lo ordena el artículo 44, numeral cuarto de la Ley de Infancia y Adolescencia, garantizar al menor su vida, su integridad y su dignidad en el ámbito escolar. Ahí no dice por ningún lado, póngase a improvisar y póngase a inventar y póngase ahí a hacer rótulos ridículos de copia y pegue de internet y vaya a salir con el cuento de que ese es un piar. Cuando usted escuche a estos sabios y entre comillas disque expertos hablar como loras, no parecen loras mojadas, hablando como loras mojadas del decreto 1421 de 2017, pero no le brindan a usted ni una sola frase de la jerarquía de las normas, sépalo bien, usted está ante un ignorante muy, muy, muy peligroso. Aléjese de ese ignorante porque lo va a meter en problemas. Cuando usted escucha a esos sabios y supuestos expertos, entre comillas expertos, que hablan como loras de ese decreto 1421-2017 y lo ponen como la panacea, usted está frente a una persona que no conoce la jerarquía de las normas. El problema de ese asunto es que usted tiene el artículo 9 del Código Civil respirándole en la nuca y el artículo 09 del Código Civil dice que el desconocimiento de la ley a usted no lo va a eximir. Después no se queje. En la premisa número 7 debe entender usted para esta noche, que son las 8:43 p.m., que son deberes inexcusables, conocer la jerarquía de las normas y por supuesto aplicarla. Por eso le digo que cuando usted escucha a una persona recitarse el decreto como una lora, pero no habla de la ley de infancia ni de las otras normas ni de la jerarquía de las normas, pues usted está frente a un ignorante. En cambio, usted tiene que conocer la jerarquía de las normas y por supuesto aplicarlas. Y para irme, para despedirme, para que usted se vaya a dormir tranquilo, en este lunes maravilloso de Semana Santa, en este 14 de abril de 2025, para cerrar y para tener en cuenta, le hago una advertencia para poderme despedir con tranquilidad. Para cerrar esta capacitación de hoy, de esta invitación maravillosa que me regalaron el espacio para poder estar acá, yo que soy el más bruto de los ponentes, el más ignorante, el que menos sabe, espero que le haya servido mi aporte pequeño. Para cerrar y para tener en cuenta, le hago esta advertencia. Antes de empezar a improvisar con un PIAR, con un plan individual de ajuste razonable, antes, antes, exíjale a los padres de familia y a los acudientes de ese menor el diagnóstico. Exíjale a los padres de familia de ese menor el acompañante clínico si se requiere. Exíjale al rector de ese colegio la flexibilización inherente y pertinente en el CIEE, o sea, el Sistema Institucional de Evaluación Educativa. Antes de empezar a improvisar con ese PIAR, deje de estar copiando y pegando los mismos errores que encuentra usted en Internet. Deje usted de ser ignorante y estar emulando a esos sabios e inexpertos, a esos supuestos gurús que si no saben ni siquiera de jerarquía, no conocen ni siquiera la jerarquía de las normas y las leyes, mucho menos van a saber de piar, hermano. Y andan ustedes allá detrás de esos maravillosos ignorantes. Mil gracias, mil bendiciones, una feliz noche. Les aportó, les acompañó. Edúcate para educar en invitación, 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 invitación. Fuimos invitados como Edúcate para educar por los señores de Talleres para Padres para participar de esta capacitación de esta noche. Espero que estos 5 días usted aprenda mucho sobre el PIAR,
pero por lo menos hoy que aprenda que en la parte jurídica usted se tiene que curar mucho en salud para no ser cómplice por omisión de un maltrato infantil. Espero haber sido útil, espero que mi Dios me lo bendiga, que mi Dios me lo guarde. 8:46 p.m., una feliz y bendecida noche.